Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven caminar por mi jardín. Son exactamente las 7:31 de la tarde en este jardín al fin del mundo. Está un poco frío ya aquí en la ciudad y yo voy pisando las hojas del otoño, las últimas hojas del otoño que quedan en mi jardín, y estoy escuchando un sonido de una flauta, es un sonido hermoso y lejano que se va acercando cada vez más. A ver si lo podemos escuchar juntos. Esa flauta y ese sonido que estamos escuchando es un instrumento japonés, una flauta de bambú llamada shakuhachi. ¿Y por qué está sonando esta flauta de bambú en mi jardín a esta hora de la tarde? Porque vamos a entrar y vamos a caminar desde mi jardín al fascinante mundo del Oriente, al mundo asiático, del que solo recibimos de repente noticias económicas o noticias políticas o reflexiones geopolíticas, pero pocas veces tenemos la oportunidad de tener un guía que nos muestre las visiones de mundo, la riqueza cultural en la música, en la arquitectura, en la literatura, de ese mundo gigantesco, inmenso, que es realmente una de las fuentes de la cultura y del conocimiento y la sabiduría humana y el arte humano, que es el mundo oriental: India, China, Japón, Corea, etc. Y para eso hoy día ha venido a caminar conmigo aquí en el jardín Mauricio Martínez, y él ha venido desde Colombia. En realidad va a estar en nuestro país, pero a través de la realización de un taller de bolsillo. Hemos hablado varias veces de los talleres de bolsillo en el programa. Es un taller online cuyo título es Tiempo y Espacio en la Tradición China. Mauricio Martínez es investigador de artes escénicas de Asia, ha también estudiado las influencias culturales de la ruta de la seda, el patrimonio intangible de Asia, es el que yo hablaba recién. Fue becario, o sea, conoció y hizo las rutas culturales y patrimoniales importantes en la India, en China, en Japón y en Corea. Fue becario en un conservatorio de música. En fin, muy interesante, investigador en Corea del Sur, en el Centro Nacional de Artes Escénicas y Tradicionales, pero además es productor de programas sobre música y tradiciones de Asia en Colombia. Mauricio, yo te quiero agradecer esta tarde que hayas venido a este pequeño jardín al fin del mundo a conversar conmigo y con quienes me escuchan. Muchas gracias por la invitación. Un saludo desde Bogotá. Un saludo de tu propio jardín, ¿no? Aunque tu jardín es más bien un jardín oriental, el jardín que te ha motivado más en la vida o que te ha llevado más en la vida, ¿no? Sí, aunque yo revalúo las designaciones de Oriente-Occidente porque eso es hecho desde Europa, ¿no? Ya, ¿y cómo entonces habría que denominar a ese espacio cultural y espiritual que he llamado Oriente aquí? Pues para cometer menos error, diría yo, llamarlo Asia, pero también Asia, yo digo a mis estudiantes que Asia no existe porque Asia es una creación europea que crea unas fronteras que no existen en realidad. Sí, es todo un continente Eurasia. En Japón, en las escuelas, les enseñan a los niños que Japón está en Eurasia, no en Asia. Y En tiene mucho. Eurasia. ¿Y cuáles Sí, son los límites de Eurasia? ¿Dónde comienza y dónde termina Eurasia? pues mira, la definición de continente es una gran masa de tierra rodeada por mar, Ujú. por todos lados.
ni Europa ni Asia está rodeada por mar por todos lados, ¿no? Por eso hay Claro. que pensar más en Eurasia, ¿no? Y si hay un conflicto entre lo que se llama el límite de Asia con el límite de Europa, pues entonces cambiaría el territorio asiático europeo, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo llamarlo de otra forma? Puede ser Eurasia, incluso puede ser Asia, pero teniendo en cuenta lo que acabo de decir. Pero hay una característica que a veces no tenemos en cuenta de los mapamundis, y es que ubica a Europa en la mitad, Ujú. cuando nosotros somos americanos. Entonces deberíamos ubicar a América en el centro. Al ubicarla en el centro, nuestro oriente es África, Europa y Asia hasta más o menos India. Y el lejano occidente nuestro sería Japón, las dos Coreas, una gran parte del oriente de China y una parte del sudeste asiático, ¿no? Entonces ahí cambia nuestra relación con el oriente occidente viéndolo desde nuestro territorio. Oye, Mauricio, ¿y cuándo fue que dejaste de mirar o cuándo entraste en este mundo y cuándo cambiaste de mapa, por decirlo así, de mapa como descripción de la realidad? ¿Cómo fue que nace tu pasión, tu interés, no solamente tu dedicación a estudiar el patrimonio intangible de Asia, su historia, su cultura, etcétera? Pues yo estudiaba violonchelo en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia y pensaba en ese momento que yo iba a ser un chelista trabajando en una orquesta sinfónica, pero llegó una nueva maestra que abrió un curso de etnomusicología, que es sobre metodologías de investigación de músicas tradicionales del mundo. Y allí escuché por primera vez músicas tradicionales de Asia, rarísimas porque la maestra llevaba a clase solamente ejemplos rituales, ¿no? Entonces me parecía muy rara, pero en vez de yo rechazarla por lo rara, me abrió la curiosidad de por qué producían esos sonidos, qué sería bonito para los asiáticos. Por supuesto, después descubrí que habían otros tipos de músicas, digamos que más agradables o más dirigidas hacia el placer estético, ¿no? Y ahí empezó por curiosidad y luego, sin darme cuenta, empecé a involucrarme en actividades de divulgación con apoyo de las embajadas de Asia aquí y de pronto resulté viajando con becas, primero a India 2 años, luego estuve en China 3 años, en Japón he estado 9 veces, la mayoría de un año, como tú mencionaste también en Corea del Sur, y ahí formé lo que llamaría yo mi pequeña ruta de la seda, porque Tu pequeña ruta. desde mi viaje a Asia entendí las conexiones. Usualmente uno en un mapa ve las fronteras y uno divide las culturas como si fueran totalmente diferentes, no relacionadas, pero hay una influencia enorme, por ejemplo, a través de la expansión del budismo, a través de los contactos comerciales. Entonces, para mí esa es mi pequeña ruta de la seda: India, China, Corea y Japón. Claro, porque uno podría tal vez establecer esta primera frontera clara entre la India y China, ¿no es cierto?, y Japón, pero por lo que estás diciendo tú, es una frontera más porosa y ha habido ahí un intercambio, no sé, que sería interesante explicar qué es lo que une por debajo, por decirlo así, en las profundidades a la India con el resto de Asia, con China, con Japón, etcétera. Pues unas son las llamadas rutas de la seda, que usualmente se definen como rutas comerciales, pero eran rutas de, como ya dije, de expansión, por ejemplo, del budismo, expansión del Islam, el cristianismo también llegó hasta Asia Oriental, eh, los comerciantes también, los peregrinos. Hay una parte de mi investigación que es sobre las rutas de los instrumentos musicales, como hay instrumentos originados, por ejemplo, en Persia, en lo que es Irán, Irak, y que van hacia la parte oriental de Asia, por ejemplo. Aparecen instrumentos en China derivados de los persas y por influencia de China también en Corea, en Japón y en Vietnam, y hacia el otro lado instrumentos persas que generan la aparición de instrumentos
árabes y los instrumentos árabes generando la aparición de instrumentos europeos. Entonces hay una cantidad de conexiones. Por otro lado, las fronteras que uno ve actualmente no eran siempre así, ¿no? India, por ejemplo, tuvo épocas en que fueron muchísimos reinos. Lo mismo pasó con China. China no es un país de una sola cultura y de una sola etnia porque tiene 56 grupos étnicos. Aparte de los que llamamos chinos, los Han, pues hay las llamadas minorías étnicas, algunas que ni étnica, ni lingüística, ni culturalmente se parecen a los chinos Han, pero son parte del territorio chino. ¿Y cómo funciona ese mosaico de distintas minorías dentro de China? ¿Cómo funciona hoy? ¿Funciona armónicamente? ¿Son minorías que fueron respetadas en su cultura, en su lengua, etcétera, y cuidadas por el Estado? ¿O hay posibles conflictos? ¿Cuál es la situación de eso en China, Mauricio? Pues hay conflictos con varias de las etnias, sí. Por ejemplo, el Tíbet, sabemos que el Dalai Lama tuvo que huir de China en 1959, cuando el Ejército Rojo invadió la meseta, y él vive ahora en los Himalayas, en el norte de India, ¿no? Entonces, en el Tíbet es donde ha habido intervención. En este momento hay más chinos Han en el Tíbet que tibetanos. Ese es un ejemplo de eso. Y hay otra que también sale mucho en noticias, que son los uigur, de la parte cercana al Asia Central, o digamos del Asia Central China. La mayoría de ellos son musulmanes y con ellos ha habido también conflictos con el gobierno central. Y las pequeñas pues son más frágiles, ¿no? Eh, entonces, pues a veces reconocen algo de la cultura, pero otras veces traten de, como se dice, cinizarlos, es decir, convertirlos más a la cultura de los Han dominantes que apoyar su propia cultura. Y el turismo hace mucho daño. En los viajes que yo he hecho, por ejemplo, el de la Ruta de la Seda, llegaba a ver representaciones de música y danza eh, que era para turistas, entonces ya aparte de los instrumentos tradicionales había un teclado electrónico y se iba como deformando la tradición. No quiere decir que deba estar congelada la tradición, pero, pero el turismo hace daño porque a veces obliga a que estilos que no son para entretenimiento y menos para turistas entren a formar parte del mercado y eso le hace daño a las tradiciones. Entiendo que estuviste 2 años, ¿no? En la India y luego te fuiste a China. Ahí estuviste 2 años, estudiaste música tradicional, estudiaste chino mandarín, estuviste, entiendo, en Beijing o cerca de Beijing. Cuéntame un poco tu experiencia. ¿Qué te pasó a ti como investigador, como persona, en una experiencia intensa? Me imagino que tiene que haber sido de contacto, de relación. ¿Qué descubriste de China que no habías descubierto antes? ¿Qué nos puedes compartir, Mauricio? Bueno, pues la transformación empieza en India, ¿no? Una cultura tan diferente a la nuestra, en donde empecé a darme cuenta que todos tenemos unos lentes culturales que son difíciles de quitar para ver más, no sé si decir puramente o con más fidelidad esas culturas. Y entonces fui dándome cuenta que hacía lecturas equivocadas. Voy a dar un ejemplo. India para mucha gente es el país de la gente pobre. Eso en parte tiene razón, es un país con muchísima gente, con condiciones climáticas difíciles, eh, pero muchos intelectuales, lo vi, y artistas de muy alto nivel, con buena posición económica, no le invierten a la ropa y entonces parecen personas muy pobres. Me pasó a mí y a varios estudiantes extranjeros que descubríamos que estábamos leyendo mal. En China ya llegué un poco más armado, eso fue año 91, y lo que yo viví en China, yo estuve 3 años en China, un año en Beijing, dos en Shanghai. eh, Tuve la oportunidad de ver los cambios, el comienzo de los cambios. Entre 91 y 92 el gobierno chino empezó a liberar, a permitir que la gente comprara apartamento, comprara casa,
pero eso también vino acompañado de quitar subsidios. Antes la gente tenía subsidio para educación, para salud, para vivienda, y ahí les tocó empezar a aprender a conseguir su propio dinero para vivir. Y entonces hubo un periodo ahí difícil para mucha gente no acostumbrada al mercado, digamos. Pero fue muy interesante todo el cambio y asombroso como se ven noticias hasta hoy, los cambios tan rápidos que han ocurrido en China. Y esta síntesis que se ha hecho en China, absolutamente original, que a lo mejor habría espantado a Carlos Marx, pienso yo, de un sistema político dominado por el Partido Comunista, por el Partido Único, hasta ahí estaríamos dentro de la doctrina del Partido Comunista, y luego un sistema capitalista, ¿no? Esta síntesis, nadie la hizo en Occidente, pero la hicieron en China. Muestra algo de la cultura china o de la historia china, digamos, es señal de que de alguna particularidad de los chinos, por decirlo así, una originalidad o algo distinto en la historia china, en la cultura china, en el pensamiento chino. Yo no lo llamaría original si vamos atrás en la historia china, ¿no? China siempre ha sido gobernada por un gobierno único, un grupo único de dirigentes, ¿no? Y hay periodos de muchísimo desarrollo, como ahora económicos, varias de las dinastías maravillosas, como la dinastía Han, que fue cuando se abrieron las llamadas rutas de la seda, y luego la dinastía Tang, también de mucho comercio internacional, dirigido por un emperador, por un gobierno único, ¿no? Entonces no es una novedad. La cosa es Yo que, decía, no, yo decía novedad no para los chinos, novedad para el pensamiento marxista europeo, es decir, claro, esta síntesis, eso es casi escandaloso, por decirlo así, para el pensamiento ortodoxo, estoy diciendo marxista. Claro, la tradición china no. sí, pero también esa lectura occidental es muy típica en muchos aspectos en cuanto a que divide las cosas, ¿no? O se Claro, es capitalista o se es socialista o exactamente. comunista, Por ¿no? eso, Cuando aquí siempre se ha dado los mismos. Si los chinos tienen buenas posibilidades económicas, educación, salud y esas cosas, no importa quién esté arriba. Eso ha sido la historia de la mayoría de las dinastías en China. ahí tú dijiste algo interesante que es, nosotros en Occidente estamos acostumbrados a un cierto pensamiento binario, o sea, la filosofía occidental parte en la distinción que hace Parménides entre el ser y el no ser, ¿no? Mm. Y Occidente después va a buscar el ser. En China ni siquiera existe el concepto de ser, la abstracción, por decirlo así. O sea, y en China no existe esa distinción. Y entonces ahí ya son paradigmas completamente distintos, ¿no? De maneras de pensar, de ordenar el mundo. Sí, míralo, por ejemplo, en medicina. Ujú. En Occidente, cada médico trata una parte diferente del cuerpo, ¿sí? Y Claro. entonces, si te duele la cabeza, pues ve al neurólogo, ¿sí? En China te ven el cuerpo como lo que es, un sistema completo interconectado. Y yo siempre doy un ejemplo. Cuando voy a acupuntura, un par de veces me ocurrió que me dio un calambre en la espalda, en la paleta. Y la acupunturista me puso la aguja junto a la rodilla Ujú. y automáticamente el calambre se fue. La rodilla conectada con la espalda. ¿Sí? Esto es una demostración de que nuestro cuerpo es un sistema interconectado. Ahí hay una diferencia grande en la Muy forma en que interesante. Y en la música, porque tú estás interesado por la música, por las artes escénicas, ¿qué es lo distinto, lo relevante, lo interesante dentro de la música china que nosotros no conozcamos bien o que... pues hay una riqueza enorme. Primero por la diversidad étnica, ¿no? Entonces son instrumentos diferentes en las diferentes etnias, estilos de música diferentes. Algo que tiene no solo China, sino Asia en general, es que todavía tienen vivos y con una función importante estilos rituales. ¿No? Entonces, con nuestra modernidad, nuestra forma de ver la música actual, donde siempre pensamos que es bonita o es fea, porque la medimos por lo estético, en Asia hay que tener cuidado, porque no puede uno medir todo solamente con esos dos conceptos de me gusta y no me gusta. Por otro lado, hay sonidos extraños
eh, que me recuerda una frase que no me gusta, que se usa mucho, que dice que la música es un lenguaje universal. Ujú, Cuando tú escuchas estilos de música en Asia que no entiendes, es como aprender un idioma extranjero, tienes que pasar por un proceso. Y eso fue lo que hice yo desde que llegué a India y lo hice en China, y lo hice en las otras partes de Asia donde he estado, y es tomarme la molestia de aprender. Al comienzo había estilos que yo no aguantaba, ujú. no soportaba, por ejemplo, la música vocal clásica de India, las óperas chinas, porque hay una diversidad enorme de ópera china por los sonidos tan agudos. Y entonces lo que hacía yo era ir frecuentemente a conciertos, también leer, ¿no? Buscar profundizar hasta que rompí mis barreras. Yo entendía que el problema no eran esos sonidos, sino mis limitaciones, mis barreras. Y así fui aprendiendo los lenguajes. Ahora me encanta la música vocal clásica de India. Me encanta la ópera china con sus sonidos agudos y hay otros muchos ejemplos en donde me tomé la molestia como si fuera un curso de idiomas a ir aprendiendo sobre la gramática. También algo maravilloso en muchos estilos en Asia es que el público reacciona durante los conciertos, que al comienzo uno dice, pero ¿por qué reaccionaron? Yo no oí nada nuevo, nada particular para que la gente reaccionara. Entonces va uno aprendiendo la gramática, acompañado por estos oyentes que son, sin ellos querer, son guías de uno hacia ese proceso. A propósito de gramática, bueno, tú tuviste que aprender chino mandarín y ahí te enfrentaste también a una experiencia en que tienes que leer de otra manera que la que leemos nosotros, Claro, totalmente distinta, ¿no? A mí me ha tocado, siempre me ha interesado la poesía y siempre he leído poesía china en traducciones, hasta que fui a una clase de alguien que sabía chino, puso un poema y yo me di cuenta que el poema que estaba traducido era otro, o sea, no era ese poema, era otra cosa, era otro mundo. No, o sea, no había leído poesía china en realidad. A ver, tu experiencia con el lenguaje, con el chino, ¿qué te abrió, qué zonas de tu ser se abrieron en ese contacto con ese idioma nuevo? algo que uno llega a comprender es que muchos de los caracteres generan sensaciones, no significados. Ujú. Sí, de ahí que lo que te pasó a ti leyendo pues un poema que resultó ser diferente a lo que te explicaron, ¿no? Recuerdo algo que pasó en Japón y es que eso fue en los años 90, 96, 97. Japón le reclamó a China por robar derechos de autor. Y entonces China dijo, ah, pero ustedes nos robaron los caracteres porque eran nuestros y ustedes no tenían escritura y ustedes lo importaron. Esa fue la respuesta de China. Y entonces llegó una comisión desde China a Japón. Yo estaba en Tokio en ese momento. Y lo que hicieron en todo el trayecto desde el aeropuerto hasta donde iban esta comisión de chinos fue quitar todos los caracteres, que en japonés existen otros dos sistemas de escritura. Entonces los caracteres se pueden reemplazar por otro sistema de escritura. Y entonces los quitaron. Y me dio curiosidad sobre eso. Le pregunté a los japoneses, amigos japoneses, ¿por qué no escriben en el sistema que ustedes inventaron que es más fácil que los caracteres? Y me decían, no, porque los caracteres expresan un sentido. Nuestra escritura es fonética que no expresa sentidos. Entonces no es posible quitar esto que lleva 1400 años en la cultura japonesa, ¿no? Entonces de ahí las traducciones son muy difíciles de poesía, de También. filosofía, son complejas, porque ¿cómo expreso eso que no es un lenguaje con significado, sino más, algo más profundo, ¿no? Eso es una dificultad. Y otra cosa que tuve, que aprendí, digamos, con el chino, o que me di cuenta aprendiendo el chino, es que es importantísimo allá la memorización. Nosotros nos acostumbramos es a la racionalización, entendí esto y listo, pero con todos esos miles de caracteres hay que memorizar, no hay otra forma de hacerlo.
Al comienzo nosotros los estudiantes extranjeros pensábamos como en dibujitos, esto se parece a una mesa, esto parece tal, pero cuando ya pasas de 100 caracteres, no puedes armar una historia con cada carácter. La única solución que es lo que llamábamos hacer planas, repita y repita y repita el carácter, ¿no? Otra cosa interesante de los caracteres es que no siendo fonéticos, tanto los chinos como los japoneses que usan también caracteres de origen chino y nosotros los que estamos aprendiendo, eh, nos ocurre, y repito, a los chinos también les ocurre, que uno puede leer un texto, más no recordar cómo se pronuncia. Ujú. Porque yo veo un carácter y, sí, este significa puerta, pero cómo se pronunciaba no recuerdo porque el carácter no te lo dice. O yo digo alguna cosa, un chino dice alguna cosa y no necesariamente sabe escribirlo porque no recuerda esa palabra con qué trazos se escribe, ¿no? Cada carácter es una palabra. Oye, Mauricio, ¿y descubriste algún poeta? Bueno, imagino que ya puedes leer poesía china y no sabes cómo te envidio. ¿Qué poeta, qué poesía o qué autor literario de la literatura china te ha interesado y has podido leer, o una parte de su obra en el idioma mismo? Algo que te haya sorprendido, que te haya interesado dentro de la literatura china. Bueno, tú sabes que en cualquier idioma el paso más lejano, lo más difícil es leer literatura. Desde luego. Sí, tú puedes leer de historia, puedes leer libros teóricos, porque pues la gramática es sencilla, el vocabulario no es muy amplio, pero ya literatura cuesta trabajo y a mí me costaba trabajo, por supuesto. Eh, y lo que he leído de literatura, tengo que confesarlo, ha sido más en inglés o en español. Y entre eso está una de las cuatro grandes novelas de la literatura clásica que se llama, la traducen como Peregrinación al Oeste o El viaje al Oeste. En chino se llama Xi You Qi, Xi Occidente, Oeste, You viaje y Qi registro, el registro del viaje a Oriente. Es una maravilla de obra que está inspirada en un hecho real. Fue escrita en el siglo XVI, es una novela fantástica, también titulada en español como La historia del Rey Mono o simplemente El Rey Mono y está basada en el diario de viaje de un monje budista chino en el siglo VII. Este monje, eh, Xuanzang, ese es Xuanzang, ¿no? Xuanzang, sí, Xuanzang, claro. Qué sí, personaje fascinante ese. A ver, cuéntanos la fas- historia de Xuanzang. fascinante la historia. Él está leyendo textos budistas en chino y hay partes que no comprende. Realiza viajes por diferentes monasterios en el sur de China. Ya han pasado casi 12 siglos desde la aparición del budismo, por tanto hay diferentes corrientes y él se va a buscar las diferentes interpretaciones que hay en China de esos textos, pero sigue sin entender parte de los textos. Entonces dice, no, la solución es ir a las fuentes, ir hasta India. Y entonces emprende un viaje al que le habían prohibido porque las fronteras estaban cerradas, pero él huye, atraviesa desiertos, atraviesa ramificaciones de los Himalayas. Es un viaje impresionante de 16, 17 años hasta India, en donde también hace lo mismo que hizo en el sur de China, recorrer diferentes monasterios y, y llegó a ser tan s- conocedor de los textos budistas y de las diferentes corrientes que hasta hoy en día en India, siendo el chino, lo admiran. Y entonces al regreso el emperador le pide por interés de saber por dónde estuvo y condiciones de la ruta que siguió, le pide que escriba un reporte. Este reporte en el siglo XVI, acreditado por algunos especialistas a Wu Cheng-en, otros dicen que no es seguro, entonces que es un texto anónimo. eh, es una novela fantástica con personajes sobrenaturales, tres personajes sobrenaturales que deben acompañar al monje a ese viaje tan peligroso que Buda le encomendó hacer. Y el Bueno, principal personaje, es principal personaje es el rey mono, que el tiene rey una mono. cantidad de habilidades, saltar
viajar sobre una nube, saltar miles de kilómetros, transformarse en 72 animales diferentes de acuerdo a las necesidades en su viaje peligroso, ¿no? Él se llama en chino Sun Wukong y resulta que los japoneses lo copiaron en el siglo XX y se pronuncia en japonés Son Goku y es el Goku, famoso Goku de famoso Goku. Dragon Ball Z. Claro, Es famoso Goku. exactamente igual al Rey Mono, pero es inspirado en el Rey Mono. Ahí está el origen. Puede Eh, hacer algunas cosas similares al Rey bueno, Mono. a quien nos está escuchando, aquí tenemos una maravillosa recomendación de una novela fantástica, un realismo mágico chino, pero muy antiguo, en realidad una literatura de alta calidad de Xuan Zhang, este personaje que Mauricio nos acaba de presentar. Vamos a ir, Mauricio, a una breve pausa, muy breve, para seguir conversando contigo y caminando en este jardín, no sé ya decirle de dónde, de Occidente, de Oriente, ya no sé dónde estamos después de haber conversado contigo, en algún lugar del mundo, por lo menos al sur del mundo. Vamos a una pausa y regresamos con Desde el Jardín. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín, en Radio Pauta 100.5. Son exactamente las 8:05 de la tarde y aquí estoy caminando en mi jardín junto a Mauricio Martínez, quien ha tenido la gentileza de venir desde Colombia, desde algún jardín colombiano, a compartir con nosotros su fascinante recorrido, su propia ruta de la seda, su ruta interior. Me imagino que esto ha sido un camino iniciático para él, a través de las culturas que ya no llamaremos más orientales después de hablar con él, sino de Asia o de Eurasia. Eso hemos aprendido hoy en Desde el Jardín. Mauricio Martínez va a dictar un taller muy interesante en septiembre en los talleres de bolsillo. Búsquenlo ahí en la plataforma de talleres de bolsillo. Tiempo y espacio en la tradición china. Y vamos a escuchar, a propósito de la música, que es la pasión y a lo que ha dedicado su vida Mauricio, en cada uno de estos lugares donde ha ido como becario y como estudioso, vamos a escuchar el sonido de una cítara Gusheng, creo que se pronuncia así, una cítara china, que es muy interesante escuchar ese sonido y le vamos a pedir a Mauricio que nos hable de este instrumento. Él nos decía en el bloque anterior que su primera experiencia con la música china habría sido incluso de rechazo, escuchar sonidos o melodías que no estaban en su registro y que lo obligaron a abrirse a una nueva posibilidad de música. Escuchemos esta maravillosa cítara. Mauricio, cuéntanos un poco qué instrumento es este y qué nos dice de la música china esta cítara. Es un instrumento, llamemos clásico, y aquí viene otro término que hay que tener cuidado porque cuando decimos música clásica pensamos en los compositores europeos, en las piezas clásicas europeas, como si en otras culturas del mundo no existieran músicas clásicas. En India hay música clásica, dos sistemas, el del norte que se llama el hindustani y el del sur que se llama carnático, y en China también hay tradiciones clásicas, en Japón, en Corea del Sur, en Vietnam, en Indonesia, y son estilos desarrollados alrededor de las cortes, en élites, en donde hay músicos profesionales, que eso quiere decir no que sean superiores a los demás, sino que pueden vivir de eso, se dedican a eso, es su trabajo, ¿no? Patrocinados la aristocracia, por las cortes, etcétera. Otra característica de una definición de lo clásico en la música es el desarrollo de una teoría. Otros estilos de música, folclórico, popular, no desarrollaron en la historia teorías, textos, ¿no? Instructivos. Estos sí. Y también manejan pues unas agrupaciones y unos instrumentos musicales muy específicos para eso. Entonces, esta cítara se llama Kuchen. Cítara es una caja de resonancia, imagínense algo largo, ¿no? Más ancho que largo, acostado, puede ser sobre una mesa, con cuerdas que van sobre esta caja, ¿no?
El kuchen, existen varios estilos de kuchen con diferentes tipos de cuerdas que dan sonoridades diferentes, por ejemplo, de seda o de metal o actualmente en materiales modernos, ¿no? Se interpreta sola o en agrupaciones. La persona que toca aquí en esta grabación se llama Liu Fan. Es una amiga mía que conocí en el conservatorio en Shanghai, quien fue una niña prodigio. Se graduó de conservatorio, es decir, de universidad a los 16 años. Impresionante. Ha vivido en Alemania un tiempo, está en Canadá, perdón. En Alemania sí también estuvo un tiempo y está entre Shanghai y Canadá y Europa dando conciertos. La he podido invitar a Colombia en 3 oportunidades. Eh, ¿Qué más puedo decir? La música china está muy conectada con la pintura y con la poesía, ¿no? Y los sonidos buscan como ilustrar, entre comillas, a través de sonidos, paisajes, sensaciones, y hay un repertorio muy, muy amplio para este. Por influencia de esta cítara existen unas cítaras en la música coreana, también similares, pero con un repertorio diferente, con unas técnicas de interpretación diferentes. También en Japón, con una cítara que se llama koto, es también derivada de esa, y en Vietnam también, con una que se llama dan trang. En Mongolia también hay otra cítara que tiene su origen en este instrumento chino. Estamos aprendiendo toda la riqueza cultural, musical del mundo asiático. Solo un instrumento, imagínense la variedad de instrumentos que hay, otros instrumentos, cada uno detrás de cada uno hay una historia. Tú vas a hacer un taller sobre el tiempo y espacio, decía, en la tradición china. A ver, ¿qué podemos decir del tiempo y del espacio en China? Yo sé que es un tema complejo, pero si tuvieras que tirarnos unas pinceladas de la concepción del tiempo y la concepción del espacio en China en relación a nosotros, los autollamados occidentales. Y pues como ya mencioné, la diversidad étnica cultural en China es grande, ¿no? Lingüística también, artística, cultural, ¿no? Este taller eh, comprende 3 secciones, 25 de septiembre y 2 y 9 de octubre. Es algo así como una historia cultural, en donde en la primera sesión veremos algunos acontecimientos en la historia a través de las dinastías como más desarrolladas, las más destacadas. En la segunda veremos sobre filosofía y religiones, donde por supuesto estará confucianismo y taoísmo, que algunos lo llaman filosofías, otros lo llaman religiones, eh, y el budismo, originado en India, pero que también tiene un papel importantísimo entrando a China. Y en la tercera, varios aspectos culturales, como las artes escénicas, hablaré sobre la literatura y otros campos. Eh, Ese es básicamente el contenido de este taller. Es mi tercer taller en talleres de bolsillo. El primero fue sobre los samuráis en la literatura, el teatro y el cine. Miren otra vez las conexiones que a mí me encanta trabajar esto y las conexiones. El segundo fue sobre viajeros de la Ruta de la Seda, de nuevo las conexiones, de nuevo rompiendo fronteras, ¿no? Y el de China, evidentemente, incluirá esas conexiones, la expansión del imperio para abarcar las zonas de las minorías actuales. eh, en fin, hay una gran cantidad de elementos para transmitir, aunque por supuesto el tiempo es limitado. Mauricio, ¿cuál fue el momento de mayor esplendor cultural en China? Yo tiendo a pensar en la dinastía Tang, porque inmediatamente pienso en los poetas que he tratado de seguir, obviamente, que en traducciones, Tu Fu y otros grandes poetas. ¿Fue ese el momento de máximo esplendor que pasó en esa dinastía o tú consideras que fue? Cuéntanos tu mirada de la historia china. Lo que yo decía de la expansión del territorio, ¿no? En parte, en algunas dinastías esto jugó un papel muy importante, con las conexiones, por ejemplo, desde la dinastía Han, con las conexiones que se llaman
Esto es un nombre puesto por un alemán, Ferdinand von Richthofen, las rutas de la seda, ¿no? La dinastía Han va del 206 antes de Cristo al 210 más o menos de esta era. Ahí fue cuando se abrieron las llamadas rutas de la seda. Ese es un periodo importante. Luego está Tang del siglo séptimo al décimo, también esplendoroso, también logró expandir su territorio, recuperar el corredor entre la parte central de China y el Asia central. Fue muy internacional. Ahí fue cuando viajó el monje a India. Ahí fue cuando llegaron nuevas corrientes filosóficas, religiosas y comercio hasta China, y de China pasaron a Corea y pasaron a Japón y pasaron al sudeste asiático. Y hay otras importantes, la dinastía Ming, que se puede repartir en dos periodos, subperiodos, digamos, eh, que es una dinastía en su primera parte de mucha exploración marítima, con unos barcos gigantescos 80 años antes que Colón, barcos de 9 mástiles, flotillas de 300 barcos que llegaron hasta la costa oriental de África. En la segunda parte hay un cierre total y cayó este desarrollo marítimo. Y luego llegan los mongoles, la dinastía Yuan, cuando Genghis Khan o Genghis Khan expande su imperio hasta Europa, y China es gobernada por un sobrino que era Kublai Khan, que fue el que conoció supuestamente Marco Polo cuando llegó hasta China en el siglo XIII. Ese es otro periodo muy interesante, en donde se ve, por ejemplo, los mongoles invasores militarmente, más no culturalmente. Los mongoles tenían algo muy particular, era que invadían una cultura, pero se convertían a la cultura que invadían. Qué inter- Dominaban política, económicamente, más no culturalmente. Uno de los Absorbían la hijos cultura, ¿no? La absorbían, claro. Sí, uno de los hijos de Genghis Khan, por ejemplo, a cargo de los países musulmanes, se convirtió al Islam y cambió su nombre a un nombre árabe. Entonces es también un periodo muy, muy interesante. Y la siguiente dinastía no es de los chinos tampoco, de los Han, que es la dinastía Qing. No, primero Bueno, está la Yuan, luego está la Ming, que sí es de los chinos Han, y luego está la última, la Qing, escrita Qing, que llega hasta 1912, que es dominada por los manchú, que en la actualidad es una minoría pequeñita dentro de las diversas minorías étnicas que tiene el territorio chino. bueno, Entonces, ustedes están periodos de esplendor, y no mencioné los más antiguos, que hay unos impresionantes que todavía hay muchas preguntas alrededor de estas culturas de hace 4000 años, como bueno, y ustedes que nos están escuchando seguramente se quedarán con muchas preguntas e inquietudes, mucho por aprender. Hemos tenido acá unos vislumbres, unas aperturas que nos ha hecho Mauricio sobre la fascinante riqueza y diversidad de la cultura china. No hablamos de la India, tendríamos que dedicar un programa entero. No hablamos de Japón con más especificidad, pero si quieren ustedes probar, eh, comer un poquito de esa cultura, bueno, la cultura, el conocimiento de la cultura parte también por el alimento, ¿no? Uno a veces cuando conoce una cultura, un tipo de alimento o comida distinta al comienzo la rechaza. Hay todo un trabajo para que el cuerpo, los sabores se adapten. Lo mismo hay que hacer con la cultura, con el arte, con la música de civilizaciones distintas. Mauricio Martínez dictará el taller Tiempo y Espacio en la Tradición China. Pueden inscribirse en talleres de bolsillo. Mauricio, muchas gracias por este fascinante recorrido que nos has hecho aquí en mi jardín. Tal vez podrías despedirte con una frase en chino, una frase que te guste, una expresión que quisieras regalarnos en esta tarde, cuando son exactamente las 8:18. una frase en chino muy sencilla: 我最喜欢南美洲. Me encanta, me gusta Sudamérica. Ah, qué bonito. Me gusta Sudamérica y nos gusta China y nos gusta la India y nos gusta Japón, desde luego. Muchas gracias, Mauricio, por esta caminata juntos aquí en mi jardín esta tarde. Muchas gracias, en verdad encantado en haber compartido contigo. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí a las 7:30 cuando yo vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Recordarles que nos acompaña Grupo Educar, comprometido con el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl.
y siempre recuerden la frase que decía Voltaire al final del Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Hoy día empezamos a cultivar un jardín distinto, otro jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.